pastor para que el Señor sea dirigiéndolo, bendiciéndolo, y a través de sus labios el Señor nos hable a cada uno de nosotros que estamos necesitados. Amén. Señor Jesús, en esta hora, mi Dios, estamos delante de tu presencia. Háblanos de una manera muy especial en esta mañana, Jesús, que tu palabra quede en nuestros corazones, mi Dios. Usa a tu siervo, ayúdalo, mi Dios. Y que esta palabra sea de bendición para todos aquellos que la escuchamos. Gracias te damos, Jesús. Los dejo en compañía de nuestro pastor, hermanos, que el Señor nos bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas. Si son tan amables de abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Saludo a los hermanos presentes y a los que virtualmente nos acompañan. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. A partir del verso 7, hermanos, dice la Biblia, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 7, leamos alternadamente. Dice la Biblia: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Sean tan amables, hermanos, de tomar asiento. Bueno, hermanos, damos gracias al Señor por los aparentes pequeños pasos de crecimiento que todos nosotros tenemos que dar, porque realmente el pequeño paso nos está conduciendo a un lugar. ¿Sí? El pequeño crecimiento nos va dando talla y nos va ayudando a llegar al lugar donde nosotros aspiramos a llegar. De pronto uno pues no es así como muy optimista, sobre todo por el camino que nosotros estamos siguiendo, porque a uno le parece que uno realmente no está creciendo, o si está creciendo muy poco. Pero en la medida, hermanos, que nosotros estamos escuchando la predicación de la palabra del Señor, en la medida que el Señor hace obras pequeñas en nosotros, lo que está logrando con ello el Señor es que nosotros lleguemos al lugar que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Así que no solamente tenga paciencia con los demás, téngase paciencia usted, y tenga paciencia porque el Señor pacientemente también ha obrado a favor nuestro. El salmista dice: pacientemente esperé a Jehová. Pues yo quería que llegara inmediatamente, pero me tocó esperarlo un poquito. Pero aprendí paciencia y pacientemente esperé a Jehová. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hemos estado intentando, hermanos, también crecer en lo que nos corresponde. Ya gracias al Señor tenemos pantalla para aquí, para los hermanos del frente, tanto los músicos como los de la plataforma, e inclusive algunos hermanos por aquí ya alcanzan a ver mejor, mientras ya reemplazamos definitivamente, pero es que no podemos reemplazar antes de construir, porque no sabemos realmente cómo hacer todo. Mientras tanto, entonces vamos reemplazando algunas cositas, y gracias al Señor, bueno, ahí tienen la pantalla, se ve bonita, ¿cierto? Al precio que nos gusta, regalada. Así que, bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor Jesús. También tenemos una cámara aquí arriba en una viguita para los hermanos que están viendo la transmisión de manera virtual. Pues esos pequeños pasos nos ayudan a llegar donde aspiramos llegar. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y mientras tengamos la oportunidad, hermanos, hagamos el bien que corresponde.
no podemos detenernos, esos pequeños pasos nos conducen al lugar donde nosotros debemos llegar. Y con la ayuda del Señor pues vamos a llegar. Y cuando lleguemos, bueno, recibiremos de parte del Señor la recompensa. Gloria al nombre del Señor Jesús. Siervos inútiles somos. Esto luce como hasta como un poquito de atrevimiento, ¿cierto? Luce como hasta grosero. Siervos inútiles somos, pero eso es lo que dice Jesús, porque si usted lee el pasaje, realmente quien está diciéndolo es Jesús. Y bueno, si Jesús lo dice, aunque suene duro en un principio, realmente nosotros nos damos cuenta que no es así. Siervos inútiles somos, realmente eso es lo que podemos aspirar en la vida, ser siervos inútiles. De pronto algunos hermanos pues se sienten como eso, como menospreciados, con crisis existenciales, es que les llaman, ¿no? Nosotros decimos, pues no me hallo, ¿cierto? Como más criollo, sí. A veces uno se siente así, como que es inútil, como que lo que uno hace no tiene trascendencia, como que ya más bien nos vamos a rendir, o de plano uno se cree más bien como del otro lado, ¿sí? Uy, no, es que yo soy de las cosas bonitas que hizo Dios, de las cosas excepcionales. Y resulta que cuando uno va caminando y conociendo el Evangelio, se va dando cuenta de que lo que tiene es una oportunidad. Es un regalo que el Señor nos ha concedido. Había problemas en la iglesia en Corinto, bastantes problemas. Se ve que los hermanos tenían muchas cosas que tenían que organizar. ¿Qué fue lo que hizo que las cosas se organizaran? Porque la diferencia, inclusive en el tono de la escritura de Pablo, es diferente en la primera carta que en la segunda. Uno se da cuenta que hay como más misericordia, por llamarlo de alguna manera, es decir, se habla en un tono de voz, si también pudiéramos ponerle un tono de voz, más de misericordia, más de logros alcanzados. Pablo escribe en la segunda: yo no quería que ustedes sintieran dolor, pero resulta que como les escribí cosas duras, pero que realmente no tenían que ver con lo que yo pensaba, sino con lo que el Señor quería organizar, pues entonces ustedes sintieron dolor, sintieron tristeza. Pero resulta que esa tristeza, que es según Dios, lo que logra es que la gente se arrepienta y al final alcance la salvación y viva. Pero la tristeza que produce el mundo produce una cosa diferente, produce muerte. Gracias al Señor, el Señor nos ha dicho las cosas, no nos las ha mandado decir con nadie, para que nosotros entendamos, para que nosotros aprendamos. Y es la palabra de Dios la que nos va a dar la estatura que necesitamos. Conociendo nosotros al Jesucristo de la Biblia, pues entonces vamos creciendo hasta que lleguemos al conocimiento pleno. Cuando lleguemos al conocimiento pleno, entonces ya para nosotros es el día de Jesucristo. Partimos a la eternidad o Cristo vino por nosotros. Hasta ese día nosotros seguiremos creciendo, pasito a pasito, paso a paso, con paciencia. Había algunas dificultades, entre otras, pero estas en particular, que tenían que ver entonces con la competencia que había entre hermanos. A mí me parece que yo soy más importante, decía uno, porque a mí me bautizó Pablo. Y Pablo decía, escribiendo en la primera carta, en el primer capítulo: hermanos, yo no me acuerdo si bauticé a uno o dos. Si bauticé poquitos, no recuerdo muy bien. Pero fueron eso, poquitos. Como el Señor no me envió a bautizar, y entonces algunos que creen en otras doctrinas tuercen el versículo como si Pablo estuviera diciendo: no, es que yo no he bautizado a nadie, porque el bautismo no es necesario, cuando el bautismo sí es necesario. Son los rudimentos, los primeros pasos. El que creyere, dijo Jesús, y fuere ¿qué? Este será salvo. Es necesario.
Pablo les está escribiendo de una manera particular a los hermanos en Corinto. No sé si bauticé a muchos, porque el Señor a Corinto no me envió a bautizar, sino a predicar. No, pero el otro decía, a mí que me bautizó Apolos, yo creo que también soy, pues no seré como el que bautizó Pablo, pero ahí, por ahí más o menos, ¿cierto? Y resulta que los hermanos estaban en una competencia poco sana. Las competencias entre nosotros, hermanos, no son sanas, a menos que estemos jugando un partidito de fútbol. Solteros y contra casados, que generalmente ganamos los casados. Lo siento mucho por los solteros. Esa es la única competencia que veo yo que puede llegar a ser sana porque estamos ejercitando el cuerpo. Pero hermanos, las competencias entre nosotros no tienen sentido. No tienen sentido. No vamos unos en una dirección y otros en otra. Gracias al Señor nosotros hemos aprendido, hermanos, que el comité de Dorcas no está en una competencia con jóvenes, ni misiones con evangelismo. Todos somos parte de un mismo cuerpo, como también Pablo les escribe a los hermanos en el capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios, o como escribe en el capítulo 12 de la carta a los Romanos. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos estamos entonces dirigiéndonos al mismo lugar, intentando crecer cada uno a su ritmo, pero intentando crecer. Los cultos no son una competencia, gracias al Señor nosotros lo hemos entendido. Pero como no son como no son una competencia, pues tampoco son un espacio para colaborar. Que a veces los hermanos están como medio preocupados por, hermanos, vean, colabórennos viniendo al culto, apóyennos. Realmente uno no viene al culto a apoyar. Uno viene al culto a eso, a rendirle culto al Señor. Pero tampoco entonces puede abandonar su crecimiento personal. En la medida, hermanos, en que uno pueda, ahorita, bueno, estamos en estas circunstancias difíciles, hay algunos hermanos ancianos que por distancia y por cosas normales, pues no pueden asistir constantemente a los cultos y eso es enteramente entendible. ¿Y quién va a decir que no? Pero si nosotros tenemos la posibilidad, en la medida de las posibilidades, si la tenemos, hermanos, acerquémonos al Señor y participemos de este culto, quien quiera que lo dirija. Yo vengo a rendirle culto al Señor. No, que ese culto no es especial. Hermanos, para mí todos los cultos son especiales. Porque quien lo hace especial es el Señor. Y quien termina de hacerlo especial soy yo. Bueno, si viene el Señor y está presente en medio nuestro, hermanos, yo pienso darle al Señor una alabanza que Él merezca. Yo no merezco rendir alabanza al Señor, pero yo sí creo que me puedo esforzar para que Él me la reciba. No es una competencia realmente con los demás. Yo estoy luchando aún hasta conmigo mismo para que el Señor reciba lo que yo quiero ofrecerle. Porque a veces, o qué sé yo, uno se distrae, así como con la oración. Está viendo uno el noticiero y está concentradito. Y termina entonces el noticiero. Vamos a orar porque, pues antes de acostarnos. Y resulta que se arrodilla uno a orar y entonces empieza a divagar. Y la concentración ahí sí no es tan fácil, ¿cierto? Y mañana el trabajo y los zapatos, me tengo que acordar que no los he embetunado, entonces las medias las puse detrás de la nevera para que se me sequen. Y, finalmente, hermanos, uno anda en mil cosas. Cuando está viendo el noticiero, está concentradito. Pero el momento entonces de orar, ya ahí sí empieza la lucha. Tenemos que dar pasos y tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Tenemos que luchar hasta con nosotros mismos para lograr ese crecimiento. No estamos compitiendo con el hermano. Pablo dice en el capítulo 1 que ni él ni Apolos murieron por los hermanos en Corinto. Quien murió fue Cristo.
En el segundo capítulo, Pablo entonces nos dice que ellos son colaboradores de la obra del Señor, que era lo que hablábamos el día jueves, como intentamos serlo y hacerlo cada uno de nosotros. En el capítulo 12 encontramos entonces estos dones que nos hacen diferentes, que el Señor ha repartido a lo largo y ancho del mundo entero en su iglesia, en los miembros de la iglesia, para que cada uno entonces dé su aporte, para que cada uno entonces ministre el don que ha recibido de parte del Señor a los demás. Y dice Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué les gustaría a ustedes? Servir, que tiene que ver a veces con barrer, con mover sillas, o les gustaría la interpretación de lenguas. ¿Qué es mejor? Con toda sinceridad, hermanos. ¿Qué sería mejor para usted? ¿Cuál elegiría? La interpretación de lenguas es una cosa espectacular, ¿cierto? Lindísima. Pablo dice entonces, bueno, procurad entonces los dones, los superiores o los mejores o qué sé yo, califíquelos como quiera. Pero aquí realmente nosotros recordamos que Pablo no está procurando una competencia. Por el contrario, el corazón de la carta tiene que ver con que Cristo es nuestro Señor y cada uno de nosotros debe hacer lo que corresponde. Uy, Señor, si me permitieras ser misionero, pero si Él no me eligió para eso, entonces, hermanos, yo puedo luchar y puedo pedirle al Señor, y tampoco es que sea malo. Un pastor nos decía, yo sí oro para que mis hijos sean pastores. El Señor me puede decir que no, pero yo estoy orando, ¿y quién le dice que no? ¿Cierto? Pero él es consciente que el Señor le puede decir que no. Uy, Señor, es que yo quiero la interpretación de lenguas. Bueno, procúrelo. Pero Pablo pone un piso, pero yo les muestro un mejor camino. Primera a los Corintios, capítulo 13. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ese es el mejor camino. Uno empieza a descubrir entonces que las cosas tienen un profundo sentido en la medida entonces en la que yo amo y pongo al servicio de la obra del Señor aquello que también he recibido. Porque si yo no amo, por más de que yo tenga características, por más de que yo esté sobrado del lote, así como decimos nosotros los colombianos, hermanos, eso no sirve de nada, ni yo soy nada. Nada soy, es lo que dice Pablo, ¿cierto? Y puedo tener, pero nada soy. Entonces entiende uno que hay cosas que uno tiene que hacer con esa motivación y no perder el rumbo. Siempre tenemos que tener conciencia de que lo que hacemos lo hacemos por amor al Señor y por amor a su obra. Entonces las competencias se acabaron. ¿Con quién vamos a competir? Si es por amor que nosotros estamos haciendo las cosas. Y es entonces que las cosas empiezan a rendir su fruto. Ya no hay competencia entre nosotros, ya nosotros no estamos en una carrera de 100 metros con los demás. No, lo que estamos haciendo es intentar hacer las cosas que nosotros debemos hacer para la obra del Señor sin complejo de superioridad, pero tampoco de inferioridad. Yo sé quién soy. No, hermanos, que yo nada soy. Mi papá regañó, les decía a una hermana, porque la hermana en medio de su oración y de su humildad, pues quería lucir más humilde. Señor, yo la más pequeña de tus hijos, Pablo decía, como un abortivo, la hermana decía, como un abortivo, yo, Señor, la más pequeñita de tus hijos, como un gusano, la Biblia dice que somos como, ¿qué gusano? Como una cucaracha, y así oraba la hermana. En alta voz, yo mi papá la escuchó. Yo, venga para acá, hermana. Ninguna cucaracha.
Nosotros no somos eso. Y eso no refleja humildad. No, es que yo no soy nada. Entonces no tiene amor, ¿cierto? Ah, no, espere, no, sí tengo amor. Entonces sí es algo. Ninguno tenga que más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea que sí puede pensar de sí mismo. No, es que yo no soy pastor. Me escuchan a mí mis directivos y me dicen, no, entonces vamos a poner allá en la iglesia a uno que sí sea pastor, porque yo no lo soy. Ah, no, venga, no, sí, al final sí lo soy. Bueno, entonces piense de sí, pero con cordura. Eso que somos no nos lo inventamos nosotros. Eso lo recibimos de parte del Señor. Así que estamos pensando con cordura, no estamos pensando locamente. No estamos fingiendo falsa humildad. Estamos diciendo lo que el Señor dice que es. El Señor me llamó a ser pastor, eso soy yo. Yo soy pastor. Y lo que descubre cada uno que ha sido, para lo cual ha sido llamado, eso es lo que usted es. Para eso lo llamó el Señor. Procure los dones superiores, pero la Biblia no dice que el Señor se los va a dar. Usted los puede procurar, pero el Señor tiene planes para su vida. Yo me quedo con lo que el Señor tiene planeado para mi vida. Es aquí entonces, hermanos, que nosotros empezamos a descubrir cosas que es importante que las tengamos siempre en cuenta. Se acerca un final de año. En esos finales de año nosotros acostumbramos a hacer balances de nuestra vida, de el desarrollo de nuestro servicio, de los comités, hacemos evaluaciones, hacemos análisis, autoanálisis, que eso a veces es doloroso, pero hay que hacerlos. Es necesario que nosotros nos autoevaluemos. Es necesario finalmente que nosotros hagamos unos exámenes que corresponden a lo que nosotros hacemos y quiénes somos nosotros, para saber entonces si estamos alcanzando logros, si estamos creciendo. Y si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que esforzarnos en descubrir qué es lo que hay que transformar para poder seguir caminando. No es el tiempo de descansar. Olvídese de eso. No es tiempo de descansar. Por el contrario, este es el momento de esforzarnos un poco más. Esfuérzate y sé valiente. Que si el Señor tiene planes contigo, ya te los ha revelado y ya te mostró cuál es el destino, esfuérzate. No, hermano, que si el Señor no lo hace por nosotros, nosotros lo hacemos por el Señor. Y algunos están haciendo eso. Se están reventando porque intentan hacer las cosas como les parece y con las fuerzas personales. Cuando eso no es lo que le está diciendo el Señor a Josué, léase el capítulo 1 del libro de Josué y se dará cuenta entonces que lo que el Señor le dice, le recuerda y en lo que insiste es la palabra. La palabra. Si tú recuerdas lo que dice la palabra y te esfuerzas en alcanzar lo que dice la palabra, entonces tu camino será prosperado y todo te saldrá bien. Así que esfuérzate en ello. Estamos de día todavía. Este es el día de la gracia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Mientras el día dura, hay que trabajar. La noche llegará y en la noche nadie trabaja. Pero mientras nosotros estamos en el día, hagamos lo que corresponde. Esforcémonos, hermanos. No, yo voy a dejar que otros hagan. No deje que otros hagan. Es decir, no le vamos a ceder entonces a otro lo que nos corresponde a nosotros. Que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, hermanos, el Señor nos va a bendecir y vamos a ver entonces prosperado nuestro camino. Todo nos va a salir bien si hacemos las cosas conforme a la voluntad del Señor. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nosotros sí somos como medio creativos y nos parece que la creatividad está por encima de la obediencia. Y vea lo que le pasó a Saúl. No es que se me ocurrió, no se te hubiera ocurrido. Mejor no se te hubiera ocurrido. Aquí no estamos entonces para crear cosas.
Ve, hermano, si a usted se le ocurre algo y le va bien, y se le vuelve a ocurrir algo y vuelve y le va bien, y se le vuelve a ocurrir otra cosa y le va bien, no es usted, es el Señor que lo está guiando. No nos echemos tantas flores, que uno no es así. A uno le va bien y regular y mal, pero si le acostumbra a ir bien, hermano, hermana, no nos echemos flores. Es el mismo Señor que está guiando nuestro camino. Reconozcámoslo a Él y veremos entonces cómo Él nos endereza la vereda, ¿cierto? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos entonces que reconocer que es nuestro Dios quien ha hecho las cosas maravillosas que nosotros hemos podido ver y las que hemos podido disfrutar. Ninguno de nosotros realmente tiene las capacidades. Nos han sido dadas por el Señor y poquito a poco hemos ido creciendo, y si el Señor ha visto en nosotros fidelidad, entonces nos ha dado un poquito más, nos ha puesto en un poquito más, y al final, hermanos, estamos disfrutando de las bendiciones del Señor que nosotros no nos inventamos, que nosotros posiblemente ni buscamos porque ni sabíamos que existían, pero el Señor ha añadido bendiciones a nuestra vida y va a seguir haciéndolo, y la iglesia del Señor va a seguir creciendo en todo sentido, porque ese crecimiento lo da el Señor. Y si yo hago lo que corresponde, hermanos, yo sembré, Apolo regó. El Señor, si yo hago lo que me corresponde, Él hará entonces lo que le corresponde solamente a Él, el milagroso crecimiento de la obra del Señor. Por eso es tan necesario que nosotros hagamos lo que nos corresponde. Entiendo yo que de todas formas pues uno va intentando descubrir, y usted bien sabe, hermano, hermana, que la voluntad de Dios no siempre es tan clara. Ay, Señor, ¿será que me cuadro? Es que dice, ¿no? ¿Será que me cuadro con esa muchacha? Pero si la Biblia dice que no, porque es inconversa, no unáis en yugo desigual. Señor, pero yo de todas formas voy a orar. No ore. ¿Cierto que no? Ya la Biblia dijo que no, pues no oremos. Pero no siempre es así. Un muchacho me decía, hermano, las dos muchachas son temerosas al Señor, las dos me gustan, ¿por cuál de las dos me decido? Yo le dije, espérate un momentito, porque tú estás contando que ellas están enamoradas de ti. ¿Cómo así que por cuál me decido? Tú no estás seguro entonces que ellas están locas por ti, entonces no hagas cuentas de esa manera. Más bien oremos y pidamos al Señor dirección. Pasó el tiempo y yo le pregunté, bueno, ¿qué decisión tomaste? Me dijo, pues tomé probar. Y en la prueba, ¿cómo te fue? Me fue bien y mal. ¿Por qué? No, porque me arriesgué. ¿Y mal por qué? Porque las dos me dijeron que no. Entonces no era. Pero cierto que a veces luce como eso, uno no tiene claro 100% de que esa sea la voluntad del Señor. Entonces uno anda con sus dudas. ¿Qué hace uno? Orar. Señor, guía mis pasos, dirígeme para yo poder ser obediente. Pablo y Silas dijeron, nos vamos para Asia, ¿cierto? Iban para Filipos. Bueno, allá llegaron, para allá no iban. Vamos a visitar a los hermanos que dejamos en Asia, porque ellos necesitan una repasadita para que pues puedan continuar su crecimiento. Vamos a seguir predicándoles. Y Pablo, que intenta ir a Asia, y el Espíritu se lo impidió. Bueno, puede ser que entonces el Señor no quiera que vaya a Asia en esa dirección, pero voy a ir a Asia en esta otra. Y nuevamente el Espíritu se los impidió. Señor, pero si tú no quieres que yo vaya a Asia, y lo que estoy haciendo es predicar tu palabra. Sí, pero es que yo no te he enviado a Asia. Recuerda que tú sigues siendo un siervo inútil. ¿Por qué? Porque hacemos lo que se nos encomendó. Esto no es un insulto. Esto quiere decir entonces que nosotros tenemos Señor. Tenemos un Dios que nos guía, que nos ayuda, que nos dirige, que nos muestra el camino. Bueno, si tú no quieres entonces
yo no predico más. No, sí vas a seguir predicando. Pero yo ya te voy a decir para dónde es. Resulta que de noche, dice la Biblia, a Pablo se le apareció en una visión un varón macedonio. ¿Y qué le dijo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Entonces dimos por cierto que el Señor quería que fuéramos a Macedonia. Y se fueron a Macedonia y llegaron a Filipos y vivieron una experiencia, hermanos, pero maravillosa. Porque el Señor los dirigió. Allá encontraron una mujer que vendía púrpura y predicaron y les abrió la puerta de su casa. Y finalizando todo ese trayecto, dice la Biblia, un carcelero, él y su familia, se bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se los llevó para la casa y los bautizó en el nombre de Jesús. ¿Eso no es crecimiento de la iglesia? Claro. Es que eso somos nosotros, siervos, pero somos siervos inútiles. Un pastor me hizo reflexionar en ello hace algún tiempo, porque él se puso a pensar, decía él, en eso que luce como un insulto. Siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que se nos dijo que hiciéramos, eso hemos hecho. Y el hermano me decía, ¿y tú sí crees que uno puede hacer más de lo que le fue encomendado? Y yo me puse a pensar también en ello y yo dije, no, a mí no se me ocurre qué más hacer. Yo lo que hago es, me levanto en la mañana y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué hay para hacer? Y créanme, hermanos, que muchas cosas para hacer resultan, muchas. Y no tiene que ver necesariamente con que nosotros ya y llegamos a la casa, pero tengo que dormir rápido porque mañana me toca otra vez. No, hermanos, a veces tiene que ver con una sencilla oración por alguien que la está necesitando. Pero el hecho de que sea sencilla no quiere decir entonces que no sea efectiva. Les decía, la hermana anciana me trajo a su nieto y me dijo, hermano, ore por él porque está enfermo, para que se sane. O sea que de entrada ya tengo la responsabilidad que se tiene que sanar. Bueno, yo estaba cansado, así que yo le dije al muchacho, vamos a orar por ti. Tiene una extraña enfermedad, o tenía en ese entonces una extraña enfermedad en la piel, que estaba en tratamiento con el dermatólogo, pero el dermatólogo tampoco había encontrado la solución. El niño le salían unas ampollas, unas ronchas así, terribles. Entonces le mandaron un jabón especial, una crema especial, mejor dicho, y nada le servía. Entonces la anciana me dijo, hermano, ore por él porque está enfermo y él necesita ser sano. Así que de entrada ya me condicionó. Bueno, entonces vamos a orar. Así que yo le dije al muchacho, vamos a orar por ti para que el Señor te sane. Señor Jesús, escucha nuestra oración. Te pedimos que sanes a este muchacho en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo estaba cansado, hermano, una jornada desde las 5 de la mañana, ya era tarde y yo estaba cansado, estaba agotado. Pero yendo de camino para mi apartamento con mi esposa, a mí me entró como un cargo de conciencia. Y yo ¿por qué no oré fervientemente, así como dice la Biblia, que tiene que ser fervorosa la oración? Porque así oró Elías, una oración ferviente. Entonces, ¿qué hice yo? Yo, con ese cargo de conciencia que tenía, me fui el domingo siguiente y le dije a la hermana, pues pensando en decirle, hermana, déjeme orar nuevamente por su hijo, pero entonces en esta oportunidad por su nieto, pero ahora sí voy a hacer una oración de esas poderosas. Entonces yo empecé rompiendo el hielo. Hermana, Dios la bendiga, hermana, ¿y cómo siguió su nieto? Yo volteé y me miró y me dijo, bien, el Señor lo sanó y siguió en lo suyo. El secreto de la oración entonces no está en que yo grite y no. Yo creía, estaba cansado, pero yo creía. Usted puede creer.
entonces reciba el Espíritu Santo. Hable en nuevas lenguas. Sea sano en el nombre del Señor Jesús. Que si el Señor planeó eso para usted hoy será. Créale al Señor, tenemos que crecer. Y aquí no nos podemos quedar, que hemos alcanzado mucho, gloria a Dios. Pero es que la meta es Jesucristo. Y yo, aunque me parezco, al igual que usted, no somos igualitos hasta que lleguemos. Hasta que lleguemos, no hemos llegado. Pero vamos en el camino. Y es necesario entonces, hermanos, que nosotros sigamos nuestro camino con la fe, la certidumbre que el Señor permitirá entonces que nosotros seamos lo que todavía no somos. Eso significa crecimiento. Pero hay que ser diligentes en aquello que el Señor dice que debemos hacer. Es que es sencillo. El Señor no nos dice negligentes, porque el negligente es el que se le encomienda algo y se le embolata la cuerda y finalmente no lo hace. Aunque parece ser que a veces nos llaman así, o la Biblia nos califica así, realmente ese no es el propósito del Señor a la hora de calificarnos a nosotros cuando estamos siendo diligentes en lo que el Señor nos encomendó. En lo que requiere diligencia, que dice la Biblia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. No, hermanos, que me volví diligente. Y eso, hermano, no, que me levanto a las 5 de la mañana a trotar, a dar vueltas a la cuadra. Hombre, pues lo felicito. La Biblia dice que pues el ejercicio corporal poco aprovecha. No quiere decir entonces que no podamos aprovecharlo, poco. Pero es que eso comparado con la piedad, aprovecha poco, porque la piedad aprovecha para este siglo y para el siglo venidero. Así que a mí me parece que si podemos ser diligentes en salir a trotar, hermanos, nuestra vida espiritual que tiene que ver con la piedad, pues requeriría entonces un esfuerzo adicional y ser diligentes doblemente, ¿cierto? No, hermano, que saqué un libro, dijo una vez un hermano nuestro, saqué un libro, Los beneficios de la bicicleta. Como con 50 años de conocer el Evangelio, hermanos. Bueno, está bien, los beneficios de la bicicleta, gloria a Dios. Cuando yo lo volví a escuchar, el hermano dijo, saqué otro libro, y yo, uy, gracias al Señor. Bueno, como para lograr el equilibrio, ¿cierto? Los beneficios de la bicicleta 2. Hermano, lo que requiere diligencia, no perezosos. Seamos diligentes en lo que nos corresponde, en lo que se nos encomendó. Que si hacemos lo que se nos encomendó, somos siervos inútiles. Eso somos. Somos siervos de tiempo completo. Es bueno, hermanos, que nosotros lo entendamos. No, ¿y a qué horas trabajo? Hermanos, usted está trabajando porque el trabajo se lo dio el Señor. Así que en ese trabajo usted tiene que rendir y está también sirviendo al Señor. Porque el Señor se lo dio. Somos siervos de tiempo completo. Lucas, capítulo 17, verso 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Esto significa entonces que este siervo lo es de tiempo completo. Los trabajadores del campo bien saben, ¿no? Ve y me cortas allá esa maleza que hay al lado de la cerca. Listo, ya, cortada. Ah, no, entonces entra, siéntate, te voy a preparar el desayuno. ¿Qué patrón le dice al siervo eso? El Señor mismo dice, un poco más adelante, yo pienso que ninguno. Nadie hace eso. Es que en eso no consiste su trabajo. No, Señor, que este año ha sido difícil. Bueno, ¿y para quién ha sido fácil?
No, yo me voy a tomar un tiempo. Hermanos, no podemos parar. Este no es tiempo de parar. Todavía nos dura el día. Y mientras el día dura, hagamos algo. Lo que el Señor nos ha encomendado. Ninguno de nosotros entra entonces, después de haber servido, a sentarse a descansar. Todos nosotros tenemos el mismo propósito, el de servir a nuestro Dios. Y lo que dice el Señor aquí acerca de este siervo es que lo es todo el tiempo. Y hay que seguir sirviendo. El verso 8 dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Primero haz lo que corresponde. Tú eres siervo. Y después de venir del campo, trabaja aquí lo que debes trabajar. Que haciendo eso, entonces, pues te conviertes en un siervo. El verso siguiente nos habla entonces acerca de esa alabanza que no se da a uno mismo por servir. ¿Acaso, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Es que eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y en ello tenemos que seguir insistiendo. Ninguno de nosotros realmente está pensando en que ya lo logró. Bueno, si algo hicimos atrás y nos fue bien o nos fue mal, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y nos extendemos a lo que está delante, proseguimos. Si hacemos lo que el Señor nos ha encomendado, pues entonces nosotros no recibimos alabanzas adicionales, sencillamente estamos haciendo lo que nos corresponde. Verso 10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido encomendado, decid. Esto tenemos que decirlo de nosotros mismos. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. Esto no nos lo dijo nadie, lo decimos nosotros de nosotros mismos. ¿Qué somos? Siervos inútiles, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Esto no es un insulto. Por el contrario, me parece a mí que es el logro más alto de un siervo. ¿Por qué razón? Porque hay siervos que no sirven. Pero gracias al Señor estamos reunidos los siervos que sirven. Eso luce como una redundancia, no lo es. Si usted lee, el capítulo 12 de la carta que Pablo escribe a los romanos, nos damos cuenta, hermanos, que hay algunos que no lo hacen. Si recibimos el don del servicio, pues entonces que el servidor sirva. O el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que dirige con solicitud. Que el que ha sido llamado a hacer un trabajo, que lo haga, y que lo haga con todo su corazón, entendiendo que la motivación debe seguir siendo la misma, el amor que nosotros tenemos a nuestro Dios y a su pueblo. Y cuando hagamos eso, entonces el Señor nos llama o nos invita a que nosotros nos llamemos. Decid de vosotros mismos, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y gracias al Señor, hermano, esto nos quita complejos de todo tipo. No somos ni tan grandes, no somos ni tan pequeños, como decía la hermana, que se calificaba tan cruelmente. No, nosotros somos siervos, servidores. Y gracias al Señor estamos haciéndolo. Y muestra de que estamos haciéndolo es que el Señor nos da la oportunidad de seguir haciéndolo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero no es lo primero que dice el Señor en este versículo.
Mis ojos pondré en quienes. Ellos estarán conmigo. Ahora sí, el que anda en el camino de la perfección. Este me servirá. Siervos inútiles somos. Esto no es una crítica. Esto no es un señalamiento grosero, no es un insulto. Este es un reconocimiento nuestro. El Señor nos mandó, y como nos mandó, nosotros tiempo para otra cosa no tenemos. Él nos encomendó este trabajo y lo estamos haciendo para la gloria del Señor, porque no se nos ocurre qué más hacer. Y gracias al Señor seguimos empeñados en ello. Hay siervos del Señor en esta mañana que quieren ser por lo menos eso, inútiles. A mí con eso me basta, créame, hermano, con eso me basta. Si el Señor me dice que yo me tengo que autocalificar así, yo me califico así, porque es verdad. Nada he hecho yo, hermanos, que se me haya ocurrido a mí brillantemente. Creámoslo, hermanos, no somos tan brillantes, no lo somos. Iba en Transmilenio y con un hermano, un anciano, se montó a vender esencias aromáticas y nos vio y nos dijo: ustedes son evangélicos, ¿no? Sí, ¿cómo no? Empezó y se despachó el anciano y nos trató como quiso y puso a todo el bus a burlarse de nosotros. Fuimos el objeto de las risas del anciano y pues yo iba orando con la cabeza agachada y todo el bus riéndose de nosotros. Y el anciano, pues claro, con mucha brillantez para burlarse. Llegué yo a la casa y se me ocurrió algo brillante. Pero ya para qué, ¿cierto? Ya estaba en la casa. ¿Y por qué se nos ocurre cuando ya no tiene sentido? Si se nos hubiera ocurrido allá, una de dos: o de verdad somos brillantes, o fue el Señor que nos sopló al oído algo que teníamos que decir. Porque cosas brillantes yo sí he dicho. Iba en un taxi y de pronto el muchacho me estaba contando su vida y ¿qué se me ocurrió a mí decirle? Así como dice Pablo escribiéndole a los filipenses: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y él me dijo: ¿Cómo fue que dijiste? Yo le repetí: Pablo dijo a los filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y me puse yo a pensar: sí lo dijo Pablo, y se lo dijo a los filipenses. Claro, era muchacho, ténganme misericordia también, porque eso fue hace muchos años atrás. Ahora sé dónde queda, pero en ese entonces no. Me llevaba al aeropuerto y yo, llegando al aeropuerto, abrí mi maletica y saqué la Biblia. Filipenses, sí, dice. ¿Y de dónde se me ocurrió a mí eso? Ahora, yo no voy a dejar entonces que el Señor siempre me sople al oído qué es lo que dice el texto bíblico. Yo tengo que estudiar para estar seguro de que eso es lo que dice. Lo hizo una vez y lo hará 2 veces. Pero yo no me puedo acostumbrar a eso. Me tengo que acostumbrar es que Él me diga al oído qué es lo que yo debo decir y cuál es, entre los que yo conozco, el versículo que debo decir. Pero la respuesta del muchacho me enseñó que sí había brillantez en lo que había dicho, y esa brillantez no la tengo yo. Eso no hace parte de mi naturaleza. Eso hace parte de la naturaleza divina, la que nos ha sido dada, la que el Señor día a día siembra en nosotros y permite que nosotros nos parezcamos cada día más a Él. Jesucristo está siendo formado en nuestras vidas. Y por eso es que usted es como es y no como era. Usted ha cambiado. Dios lo ha cambiado. ¿Queremos seguir siendo entonces siervos inútiles?
Eso es lo que somos. Sean tan amables, hermanos, de ponerse en pie. Hagamos una oración, hermanos, en esta hora. Y conversemos con el Señor y digámosle que eso es lo que queremos ser. Siervos inútiles. Pero queremos saber qué es lo que debemos ser y hacer. Yo quiero saber. Por eso me presento todos los días delante del Señor. Por eso le pregunto al Señor si estoy caminando bien, si eso es lo que debo hacer. A veces uno, hermanos, hace cosas que cree que no debe. Yo me acuerdo de una cantidad de cosas de esas. Uy, Señor, pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué? Y me da rabia conmigo mismo. ¿Y por qué? Y yo oré y le pedí al Señor dirección. Y eso que lucía como una equivocación, luego se convierte claramente en lo que el Señor quería hacer, porque a alguien el Señor le estaba advirtiendo algo, porque no era realmente algo que uno quería hacer, era algo que el Señor quería hacer y que uno no se atrevía. Pero como uno se puso delante del Señor y se puso en sus manos, el Señor lo hizo a su debido tiempo. Así que no se queje por lo que usted cree que no debió haber hecho cuando usted pidió dirección de parte del Señor, porque el Señor algo le aclarará un poquito más adelante. Siervos inútiles somos, y eso queremos seguir siendo. Le vemos al Señor una oración y digámosle que queremos seguir siendo eso. Padre Santo, damos gracias, Señor Jesús, en esta hora. Oh Señor Jesús, siervos inútiles somos. Aleluya. Quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo, y si en algo te puede servir, solo te pido, mi Señor, haz tu voluntad en mí. Quiero entregar mi vida a ti, Jesucristo.
Amén.